A inicios de la Operación Barbarroja los tanques como los T-34 y KV-1 se mostraban superiores contra los Panzer del ejército alemán de la época, pero superados por la táctica alemana. Para cuando los soviéticos se adaptaron a ella, los alemanes ya se habían adaptado a sus tanques. Su única opción, diseñar un nuevo carro de combate que rivalizara con los nuevos Tigres y Panteras. Esta necesidad dio como nacimiento el tanque pesado que compartía nombre con el hombre de acero, Joseph Stalin. En este video veremos el desarrollo e historial de combate del tanque pesado Joseph Stalin o IS para abreviar, y como es costumbre mi reseña de este mismo en War Thunder. Sin más que agregar, comencemos. En la batalla de Kursk, los soviéticos lograron capturar un Tigre y lo compararon con sus KV-1, sacando las conclusiones de que era inferior en todos los aspectos al modelo alemán. Por tanto, se requería una solución, pues el cañón F-34 de 76,2 mm no era suficiente contra los Pantera o Tigres para ataques frontales. Hacía falta acercarse por los laterales para ponerlos fuera de combate. La captura del Tigre en Kursk en enero de 1943 llevó a la creación de un nuevo tanque cuyo nombre es IS, nombrados así en honor al líder soviético Joseph Stalin. Fueron una serie de carros pesados que sucedieron a finales de 1943 a la serie KV del Ejército Rojo, especialmente al modelo transitorio KV-85. El primer modelo de esta nueva serie, del que se fabricaron pocas unidades, fue el IS-85, renombrado posteriormente IS-1. Este estaba armado con el mismo cañón de 85 mm de su antecesor y pronto fue rearmado para dar lugar al IS-122, o IS-2, el cual se fabricó en masa con un enorme cañón obús de 122 mm. De este modo, a partir de la primavera de 1944, se destinaría el cañón de 85 mm al tanque medio T-34-85. Esto se debe a que el 4 de septiembre de 1943, el IS-85 ya estaba listo para sustituir al modelo provisional KV-85. Sin embargo, la fábrica número 100 aceptó la orden de desarrollar un tanque experimental IS con un cañón de 122 mm y un cañón autopropulsado en el mismo chasis. Esta voluntad proviene del descubrimiento de que la mejor arma antitanque en el momento de la batalla de Kursk en julio de 1943 era el cañón de 122 mm modelo 1931. Los ingenieros de la fábrica 9 concibieron así el cañón de 122 mm T2, utilizando el sistema de puntería de la 19 y el montaje del obús de 122 mm M30. La instalación del cañón de 122 mm en un tanque pesado fue posible mediante la adopción de un amortiguador de retroceso, un mecanismo de elevación y un freno de boca. La primera muestra de A-19 para tanques estuvo lista el 12 de noviembre de 1943. Sin embargo, el montaje del obús M30 fue reemplazado por el del cañón D5T. El IS-2 superó con éxito las distintas pruebas. Sin embargo, durante las pruebas del freno de boca en forma de T, hubo un fallo provocando una muerte y fue reemplazado por un freno de boca de doble deflector similar al que usaban los alemanes. El primer IS-85 fue entregado al Ejército Rojo en octubre de 1943 y el primer IS-2 en diciembre del mismo año. En enero de 1944 se entregaron los últimos IS-85, del cual se produjeron 107 ejemplares, y a partir de entonces se concentró solo en la producción del IS-2. Este carro se fabricó desde diciembre de 1943 hasta junio de 1945, sumando un total de 3.475 ejemplares. En 1944, el IS-2 se acogió a un programa de modernización para subsanar sus principales defectos. El diseño del glacis se modificó para hacerlo más efectivo y se suprimió la trampilla del conductor, mejorando así la resistencia estructural de la parte delantera del casco y simplificando la producción. La torreta acomodó a partir de entonces una versión del cañón de 122 mm más moderno, el D25T, equipado con un freno de boca diferente y un sistema de carga semiautomático para agilizar los tiempos de carga. Sin embargo, las municiones de este calibre seguían estando divididas en dos partes, proyectil y carga propelente, debido a que su gran tamaño no hacía factible el uso de un cartucho completo. Este hecho, por supuesto, era perjudicial para la cadencia de disparo en comparación con sus oponentes en el campo de batalla. Esta nueva variante se conoce como IS-2 modelo 1944. Este también recibe nuevas ópticas, colocadas de manera diferente y se retiran las escotillas de observación. Estas son las características con las que se produjo el IS-2 modelo 1944.
La aparición del tanque pesado IS-2 fue una sorpresa desagradable para la Wehrmacht. Los alemanes ya no podían confiar en la supremacía cualitativa de la que disfrutaban los Tigres y los Panteras en 1943. Las primeras batallas con vehículos soviéticos mostraron que la época de los grandes felinos había llegado a su fin. Por ejemplo, cuando los alemanes intentaron abrirse paso hacia el Festung cercado en Tarnopol, fue el 11º Regimiento de Tanques Pesados de la Guardia, armado con tanques de ley, el que desempeñó un papel clave en desviar el contraataque alemán. Los tanques soviéticos podían disparar a una distancia de 1200 a 1500 metros desde sus posiciones hábilmente elegidas, y los francotiradores expertos podían golpear aún más lejos. En la ofensiva sobre Tallin, el 31º Regimiento perdió 13 vehículos a causa de las minas y 6 a causa de lanzacohetes entre el 17 y 26 de septiembre de 1944. El 12º Regimiento de Tanques Pesados de la Guardia luchó en Tallin para cubrir 620 kilómetros, destruyendo 3 tanques enemigos, 7 baterías de artillería y 8 morteros entre el 17 y el 24 de septiembre, perdiendo 5 oficiales, 7 sargentos, 3 tanques y 10 más dañados, de los cuales 4 necesitaron ser reconstruidos. Sin embargo, parecía que la velocidad de carga del nuevo cañón D-25T todavía era de alrededor de 20 a 30 segundos, durante ese tiempo un Panther aún podía disparar 6 a 7 proyectiles. Además, la munición todavía era engorrosa y siempre escaseó. Otros honores de batalla incluyeron el frente de Leningrado, los estados bálticos, con la liberación de Lituania y Letonia, pero la ofensiva se quedó corta en Tallin, donde el 36º Regimiento de la Guardia Independiente perdió 3 tanques y los tanques que ya estaban gastados se dañaron cuando intentaron reducir una serie de fortificaciones. El terreno áspero y pantanoso del este de Prusia no era amigable para los tanques pesados, que tenían que lidiar con un perímetro defensivo bien preparado y profundo. El 79º Regimiento sufrió mucho allí hasta octubre, pero tuvo más suerte en la batalla del río Narew. Las situaciones más complicadas tuvieron lugar en Prusia Oriental, donde se había preparado la defensa hacía ya mucho tiempo. El 81º Regimiento, durante el 16 de octubre de 1944, 6 IS-2 fueron golpeados entre 12 a 19 veces, de los cuales 6 traspasaron el blindaje, mientras los Tigery atacaban haciendo emboscadas desde los 800 a 1200 metros, disparando hasta que los tanques soviéticos terminaban ardiendo. Siendo reequipado, el 81º Regimiento continuó su avance con 21 tanques en buen estado. El 15 de febrero de 1945, el 8º Regimiento, formando parte de la 144ª División de Fusiles, atacó al enemigo en un combate de media hora. Se perdió un IS-2, con 3 dañados, frente a 2 tanques, una batería de artillería y 4 camiones enemigos destruidos. Al día siguiente, se atacó con 16 IS-2 en Kukinen, pensando que los IS-2 podrían avanzar sin la ayuda de la división de fusiles, con lo que se perdieron 11 IS-2, 2 incendiados y 9 dañados a causa de la falta de apoyo, y una dura batalla que duró más de 3 horas entre infantería, tanques y camiones antitanque. 5 IS-2 serían perdidos y 16 dañados, la mayoría por camiones antitanque de 88 mm y Tigery, durante los días siguientes, con 4 tanques enemigos abatidos, 4 transportes blindados de personal, 19 ametralladoras y la captura de un camión de asalto. El 80º Regimiento de la Guardia Independiente cosecharía buenos resultados. Ninguno de sus 23 IS-2 sufrieron daños irreparables, consiguiendo destruir 9 tanques y artillería autopropulsada, 11 cañones, 13 nidos de ametralladoras, 10 morteros y 12 trincheras. La batalla de Berlín vio decenas de IS-2 comprometidos a destruir edificios enteros gracias a sus poderosos proyectiles de alto explosivo. Se organizaron tácticamente en pequeñas unidades de 5 IS-2 con el apoyo de una compañía de infantería de asalto, incluidos zapadores y lanzallamas. La operación duró hasta el 2 de mayo de 1945, con más de 67 IS-2 destruidos en acción, principalmente por los Panzerfaust. El IS-2M era el nuevo estándar de modificaciones, que se aplicó a casi todos los IS-2 restantes después de la guerra. Antes de esto, los IS-2 habían estado en la primera línea durante 15 años. Este conjunto de revisiones abarcó desde 1954 hasta 1958. A partir de 1959, algunos experimentos para convertir un número limitado de IS-2 en lanzadores móviles de misiles tácticos dieron varias versiones sin torretas. Los misiles 8K-11 y 8K-14 se transportaron y el alcance de los tanques modificados aumentó a 300 kilómetros. Otros se convirtieron como vehículos de recuperación blindados, en 2 versiones, solo difiriendo según la posición de la cúpula del comandante.
Los Is-2M participaron en la crisis fronteriza soviético-china, otros se apostaron en las Islas Kuriles y Sajalín o más tarde se convirtieron en búnkeres. Permanecieron en servicio activo el tiempo suficiente para participar en las maniobras a gran escala de Odessa en 1982. Después de esto, todos los Is-2M restantes fueron almacenados. A partir de 1995 fueron puestos oficialmente fuera de servicio y gradualmente fueron vendidos como chatarra. Quizás 100 o menos todavía están en almacenamiento. En cuanto a War Thunder se trata, es un tanque pesado de 6.3 en su versión inicial y 6.7 en su versión de 1944, a la hora de utilizar el Is-2 inicial recomiendo ir de reversa para aprovechar el blindaje extra que te proporciona el motor, esto debido a que la trampilla del conductor se encuentra en una posición desfavorable, en cambio si utilizas el modelo 1944 ya no es necesario hacer esto. Independientemente de la versión que utilices, su cañón es capaz de perforar a sus principales rivales de frente, tales como el Tigre 1 y el Panther en todas sus versiones. En cuanto a Tigre 2, te recomiendo apuntar a la ametralladora o a la torreta. Por lo general una perforación del cañón de este tanque es suficiente para destruir de un solo tiro a cualquier enemigo. Su ametralladora antiaérea te mantendrá seguro y te puedes llevar una que otra baja aérea. Pero como es costumbre en los tanques pesados soviéticos, al igual que el KV-2 su recarga es muy lenta y te obligará a cubrirte cada vez que dispares. En cuanto si es un vehículo que vale la pena, yo recomiendo investigarlo no solo porque es obligatorio si quiere llegar a los tanques modernos, sino que es estalinio puro y duro, no por nada lleva el nombre del camarada Stalin. Eso sería todo por hoy, si gustan corregir el video pueden dejarlo en los comentarios, hasta la próxima. Chao.